Bienvenidos a este programa Conversando con mi pastor. Estaríamos en el programa número 7 y saludamos como siempre al querido siervo de Dios, Héctor Rocha. Tengo el honor de llamarlo mi pastor y también sé que con un corazón para enseñarnos y edificarnos a todos nosotros. Estamos hablando acerca del efecto de la justicia, la segunda parte, pero la verdad es que, Héctor, además de saludarte, quiero preguntarte así en confianza, ahora que nadie nos oye ni nos ve, ¿qué piensas tú de esta guerra de Rusia y de Ucrania y del Oh, riesgo de un estallido de una tercera guerra mundial? ¿Lo crees posible o lo ves de una forma lejana, a pesar de que este mundo es ya una aldea global? mira, en primera instancia, me llama, no quiero cambiar el tema, pero me llama la atención dos últimos eventos que, que me han sacudido. Ese fue el año pasado, cuando Estados Unidos se retira de Afganistán. Y, y ese retiro me permite ver familias, mujeres totalmente afectadas, no solamente desintegradas emocionalmente, sino también padres dejando hijos, madres dejando esposos. Muy triste. Esa misma imagen me da, la vi en principio en lo que pasaba en Ucrania. Era triste ver a los soldados despidiéndose de sus hijos. Era triste ver cómo los hogares, literalmente los edificios, hogares, pisos destruidos. O sea, se habla de 4,5, 5 millones y tantos de refugiados, desplazados, eh, afectados en su economía impresionantemente, su estabilidad. Perdieron todo. Eh, Insisto, ves a niños, ves a mujeres solos, ves huérfanos y obviamente pues muchísimas muertes. Una guerra nunca es buena. Una guerra no trae. Alguien preguntaba, hace poco Tere se tuvo que poner una vacuna, no de COVID, sino de otra cosa por ahí que necesitaba vacunarse. Y una vez que se puso la vacuna y después fuimos con un doctor la recomendó y luego fuimos con un doctor amigo y el efecto de la vacuna fue nulo. Y entonces le preguntaba a Tere, oiga, ¿y la vacuna es buena? Dice, sí, es buena para aquel que lo produce, ¿no? O sea, realmente, pues el efecto negativo fue mayor que el positivo o simplemente el no efecto. Creo Ujú. que en este caso, en esta guerra, alguien está siendo beneficiado. Eh, Alguien, no la gente común, no las familias. Mm. Lamentablemente estamos en una sociedad donde hay poderes que desconocemos totalmente. Todo ello está influenciado. En alguna ocasión platicábamos acerca de los diferentes reinos, cuando hablamos que Dios está estableciendo en medio de estos reinos un reino que no será movido. Tenemos que reconocer que a partir de la Edad Media y luego ya nos vamos a los 1500, lo que está operando son poderes económicos muy fuertes. Desconocemos lo que está detrás de cada acción. Todos están ahí en un momento defendiendo, entiendo, sus propios intereses. Una Rusia, podemos ver que Ucrania viene siendo en los tiempos de, vamos a decir, de las repúblicas soviéticas socialistas. Hubo, pues son sectores, son tribus, uso la palabra tribu, ¿verdad? Pero son grupos de gentes
que de repente vamos haciéndose una república, ¿no? De varios estados integrados por un socialismo X. Y bueno, hoy en día pues ahí encuentras una identidad en algunos casos rusa, una identidad ucraniana, que realmente los ucranianos pues son pocos comparativamente con todo lo que hoy tienen como territorio. Pero pues bueno, son situaciones que hay grupos económicos poderosos detrás que les interesa hacer la guerra, ¿no? Es la posición de una Finlandia, de una, pues por decir algo, esta parte de Noruega, ahí en el área de superior, ¿verdad? Pues pone a Rusia en una problemática y pone el mundo en una problemática, ¿no? Porque pues ya quedan cerrados ciertas áreas, quedan bloqueados, como también fue ahí en un instante la recuperación de Crimea en un tiempo, y pues que ahí se posiciona pues toda la flota rusa, ¿verdad? Que luego tiene que buscar la manera de proteger lo que puso ahí. O sea, hay cosas que nosotros los mortales no entendemos. Hay una situación donde pues puede haber nazismo, puede haber también nacionalismo, puede haber también comunismo. Hay que entender que, por ejemplo, el socialismo de Rusia está totalmente, vamos, es diferente a lo que en algún momento se conceptualiza todavía en los últimos bastiones por acá de América Central, ¿no? Lo que es Nicaragua, lo que es por ahí, aún México con ciertas tendencias socialistas, me refiero por gobiernos socialistas. Es muy diferente al socialismo que hoy maneja Rusia, al que se manejó en los tiempos de cuando vienen al derrocamiento de los zares, ¿no? En lo que hoy maneja Rusia es es como el comunismo de China, ¿no? Sí, sí. Que son poderes económicos que ya dicen, bueno, pues a lo mejor ese comunismo no es tan malo, ese socialismo no es tan malo, porque realmente están en un crecimiento, en un desarrollo, pues sumamente fuerte. Entonces, tú sabes, está el yen, está el rublo, están ahí en cómo van a manejar el petróleo, cómo van a manejar, cómo van a pagar las cuentas, cómo van a hacer. O sea, es un asunto económico, y lamentablemente Europa, España, sufre mucho porque, bueno, están en una condición económica complicada y en un mundo donde está una inflación imperante que está rebasando todo límite, y que nos lleva a una recesión tarde o temprano, Juan Carlos. O sea, hay una situación donde la inflación es tan fuerte que va a ser insostenible, y por lo tanto tiene que venir una bajada. Y esa bajada, pues lamentablemente otra vez el que sufre es el soldado de a pie, es el hombre de a pie, es la mujer, el hombre que tiene un negocio pequeño. Los poderosos seguirán siendo poderosos. Entonces, pues sí puede haber un conflicto bélico, pero yo creo que nada más ahorita se están, como decimos acá en México, se están tanteando los camotes, a ver quién está más fuerte, a ver quién está económicamente más fuerte. Creo que Estados Unidos tiene un problema bien serio con China y con Rusia. Creo que Estados Unidos tiene un problema bien serio con India, y entendamos que en el sentido pues profético, Estados Unidos no tiene un papel en los tiempos finales. Quizás volvemos a los tiempos del oso y el dragón, ¿verdad? Entonces, pues se van acercando los tiempos, pues por supuesto que sí. Totalmente. Esta mañana estaba yo leyendo un artículo de 1976 que se titulaba, en una revista cristiana, que se titulaba Parábola del futuro, ¿no? Y entonces, por fin el hombre en la conquista del espacio colocaba naves grandes en el espacio, ¿no? Y con esta parábola, con el pensamiento de
que los grandes gobernantes vieran el mundo desde el espacio como un hogar, una casa para todos, ese planeta azul tan bonito. Ponen al primer ministro de Inglaterra, de Estados Unidos, al presidente de Rusia y al presidente de China allí en el espacio. Y estando allí en el espacio, el segundo de a bordo de Rusia de repente mueve demasiadas tropas cerca de la frontera con China. Entonces el segundo de a bordo de China, el vicepresidente, se pone nervioso y lanza una bomba nuclear, siempre, entiéndase, en defensa propia. Entonces Rusia se defiende. Entonces, bueno, los gobernantes están desde arriba viendo la aniquilación del planeta Tierra, pero empiezan a hablar entre ellos diciendo que quede claro que fue en defensa propia, dice el de Rusia, que quede claro que fue en defensa propia. Y cuando termina de dar un discurso, el otro, el de Inglaterra, dice, bueno, yo lo que quiero es que conste para el futuro de la humanidad, y los cuatro se quedan mirando con cara de tonto al otro diciendo, ¿qué futuro de la humanidad si acabamos de destruir la humanidad, ¿no? Claro. Terminaba este artículo diciendo, ¿qué futuro? Sin Dios, ¿qué futuro le espera a la humanidad si no es el de la autodestrucción? Eso sí, siempre la culpa es del otro y siempre en defensa propia. Que Sí, quede claro sí. en los libros de historia. Son ellos, son los poderosos y más que todo, también los que están detrás de ellos. O sea, no sabemos quién está realmente detrás de todo este conflicto, ¿no? O sea, lamentablemente los que dan la cara no son los que están, que tienen el poder. La mayoría son gente puesta por alguien con intereses económicos. Entonces es un problema bien serio porque uno piensa que, bueno, quitamos a este y a quién ponemos, ¿no? En un momento hay una, pues por ahí en el caso de todas estas cuestiones políticas, ¿no? Hay momentos donde el que ponen es una persona como algún momento ahí comentamos, en el punto de cómo el pueblo, cómo Pedro increpa a aquellos que estaban por ahí impresionados por el milagro de aquel cojo que se levanta. Y en un momento dice, ustedes negaron, sacaron al justo y escogieron al homicida. Entonces, escogieron al homicida. ¿Para qué? Pues porque escogemos a alguien similar a nosotros. Escogemos a alguien que con el cual nos identificamos. Escogemos a alguien que nos representa bastante bien. Entonces, una estrategia de esos grupos poderosos es poner en algunos lugares, en algunas posiciones de gobierno, gente que nos representa bien, gente que representa vamos, a un tipo de cultural. Una agenda también. Y definitivamente una agenda. Pero dicen, para que este pueblo se sienta bien, una X mayoría o un sector importante, muchas veces el más vulnerable, pues ponemos déjame decir, ponemos un pobre, ponemos una persona que representa bien ese pensamiento nulo o ese pensamiento vano, y eso es lo que llamamos el populismo, ¿no? Entonces, olvídate de efectividad. La gente está feliz porque tiene una persona como ellos, que piensa como ellos y que es como ellos, y que en algunos casos, como por ahí dicen, no traigo más que 100 euros en mi bolsillo y con eso vivo todo el mes. Entonces la gente está feliz con ese tipo de personas porque pusieron a alguien que es como ellos. Y me refiero, yo tengo mucha duda, Juan Carlos, de que cuando votamos en estos países democráticos, realmente
pensamos que nosotros ponemos a la gente. Nosotros no ponemos a la gente. Estos son intereses superiores, estos son intereses económicos muy fuertes, estos son compromisos adquiridos muy fuertes que nos hacen sentir así como que participamos y todo eso, pues, pero es nada más como una cuestión ahí de hacerte parte de algo sin que seas parte de algo, porque las decisiones fuertes, lamentablemente, la gente que está, y quisiera decir la iglesia, hace un momento me pasaban por ahí Carlos y Betsy, que por cierto te mandan saludar, hace tiempo que saben, y ponía por aquí Betsy hoy por la mañana una gráfica donde dice 61% de las personas entrevistadas confían más en la iglesia. Y pone Betsy, el problema es qué iglesia tienen como su referencia. Gran papel para nosotros ante la escasez de buena enseñanza y guía. ¿De dónde se supone que la gente confía más? Gran reto, ¿no? Ya me preguntan ahí que qué opino, ¿no? Y le puse, bueno, concuerdo con Betsy, ¿no? Es un punto interesante. ¿A qué iglesia se refiere? ¿A qué iglesia se refiere la gente? Porque aún con las grandes fallas cometidas, por ejemplo, es un ejemplo, en la iglesia católica, la gente sigue ahí. Ese tipo de iglesia, ese tipo de creencia y muchos lugares de reunión con fallas iguales o peores, están enfocados a la gente necesitada que requieren ayuda. Pero para seguir con su vida, la mayoría de las veces en pobreza espiritual, intelectual y económica. Entonces, el que le ayuden a sobrevivir es suficiente, pero no hay desarrollo, mucho menos intención de cambio. Esa iglesia, entre comillas, produce solo supervivencia. Es un analgésico para el dolor humano. Recordemos que la iglesia es y debe ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene un importantísimo papel en la sociedad y ella, a través de la enseñanza y servicio, debe producir un bien sistémico en el ser humano. Un ser humano que necesita esperanza, pero un ser humano que debe ser transformado por el mensaje redentor del evangelio. Entonces, pues definitivamente ninguna transformación, así lo dejo para no meterme más en problemas, porque tocas puntos muy interesantes. En ninguna nación se ha resuelto los problemas, han sido resueltos los problemas por los políticos. Wow. En ninguna nación. Los políticos no resuelven ningún problema. La gente, el que trabaja, el empleado, el que está en el huerto, el productor, el agricultor, el que está vendiendo ahí alguna cosa en la calle misma, esos son los que producen economía. Definitivamente la política, los políticos lo único que hacen es usar dinero, no son gente productiva, usan el dinero de otros. Y no me metas en problemas, Juan Carlos. No te tiro de la lengua más, pero saludos a Carlos y Betsy. Ante este panorama, ¿qué crees entonces que debemos hacer los hijos de Dios? Porque indudablemente debemos orar, indudablemente tenemos un reto muy grande de el poder evangelizar, ganar almas, pero esos cambios, digamos, a nivel nación o cualquier tipo de ayuda a nivel sistema, ¿cómo crees que lo podemos enfocar? Mira, esa es una pregunta por demás interesante. Por ahí a lo mejor nos convendría en algún momento hablar de mayo 1414, un decreto de libertad, definitivamente necesitamos que la iglesia sea la iglesia. Necesitamos que verdaderamente la iglesia adquiera y tome el papel de su función más allá de las cuatro paredes. No es problema que esté en cuatro paredes, el problema es que se quede en cuatro paredes. Tiene que ir más allá. Tenemos que crear un sistema alternativo de economía.
Nosotros no podemos depender de la economía de los pueblos, de nuestras naciones. Tenemos que crear un sistema independiente. Y tenemos que crear y tenemos que liderar un sistema, déjame ponerlo, un gobierno alternativo en medio de los gobiernos. Pero, ay, por ahí no quiero ser en algún momento agresivo en mis pensamientos, ¿no? Pero son cosas que se tienen que platicar en otro nivel. Yo creo firmemente, no sé si en algún momento yo platiqué contigo, creo que la iglesia, voy a poner la iglesia evangélica en forma general. Yo utilizo para ello una ilustración. Hay un momento donde descubrimos en ciertas noticias que nos llaman la atención. No, pues que el premio Nobel para, no sé, para lo que es ecología y para lo que es hoy en día, pues todo lo que es un aspecto sustentable, y vienen un montón de dinero para una persona, y sale, y lo digo con respeto, sale una persona bajita, ¿verdad? Con un sombrero así, una cachucha, ¿verdad? Por un lado, lentes así muy de científica, y dice, bueno, ¿y qué hizo? No, es que él o ella dedicó años a proteger la lagartija de panza azul, de cola verde, que está en, no sé, Nueva Zelanda. Pero oye, una lagartija, ¿y quién le pone atención a esa lagartija? ¿Qué es tan importante es en el sistema? Y estoy usando una cuestión así exagerada, ¿no? Y yo me doy cuenta de cómo Dios tiene cuidado de su creación y utiliza a esa persona pequeñita con sus lentes y con su gorrita para proteger parte de su creación en una manera muy especial. Perdóname un poco ahí esto, y lo digo, yo creo que así es la iglesia evangélica. Está protegiendo un sector que está vulnerable y en vías de extinción. Y eso es muchas personas que necesitan salvación. Muchas personas que necesitan escuchar un mensaje de esperanza. Dios tiene ese interés en esa gente y tiene a la iglesia evangélica. Pero el reino es mucho más que eso. El reino es mucho, o sea, Dios usa a la iglesia evangélica para cuidar a esas personas que necesitan realmente una esperanza, que necesitan un mensaje diferente, pero eso es nada más el inicio de lo que es la iglesia. La iglesia no es un fin, la iglesia es el medio para establecer el reino. Entonces, creo, y si me permites utilizar un poco esto, eso es lo que dice el Salmo Isaías 32. Dice lo siguiente: he aquí, un rey reinará con justicia. Un rey reinará con justicia. Nosotros creemos, me atrevo a involucrarte, creemos que ya estamos bajo el reino de Dios. Jesús vino a establecer un reino. Jesús vino a traer un mensaje, sí, de redención, sí, de esperanza, pero este es un proceso nada más, el inicio de un reino que, como comentábamos la ocasión anterior con Isaías, un reino que se está dilatando, que está creciendo, un reino que está expandiéndose, un reino que está obviamente en una dimensión en medio de otros reinos. Y ese rey tiene que ser levantado. Es levantado un rey reinará con justicia. Necesitamos un reino de justicia. Necesitamos un rey que reine con justicia. Pero el hombre, el ser humano no puede reinar con justicia, porque en su naturaleza está la injusticia. Entonces, ¿cómo
Es un reino que va a emerger en medio de la injusticia, va a emerger un reino de justicia. Ahora, aquí podríamos extendernos, pero quiero irme un poquito más inmediatamente tratando de responder lo que tú me has dicho. Dice lo siguiente: y príncipes, y príncipes, y príncipes. Nosotros muchas veces, yo utilizo, acuérdate que yo soy bastante intenso con mis hijos y en mis palabras soy bastante fuerte. Muchas veces nosotros hemos escuchado: es que tú eres un príncipe y mis hijitos son unas princesas y mis hijitas un príncipe de esta casa. Sí, pero la princesa y el príncipe se levantan a las 11 de la mañana y se la pasan sin trabajar, se la pasan sin estudiar. O sea, para empezar, un príncipe, y tú sabes que esto sucede en la Biblia, el rey tenía la obligación de escribir toda la ley y nada de hacer nada más un copy-paste. No, tenía que escribir todo. Eso es aprender principios. Eso es aprender a entender lo que es leyes, a lo que es constitución. O sea, el príncipe, nosotros pensamos que todo es declaración, es que este es un príncipe. No, espérame, ese príncipe no se levantó temprano, ese príncipe no estudia, ese príncipe no trabaja, ese príncipe ni siquiera está en comunión con Dios. Entonces, mamá, entiende, papá, entiende, no es por declaración que va a ser un príncipe, tiene que trabajar, tiene que ser un hombre en otra dimensión. Y aquí me habla de que Dios levanta un reino. Acuérdate, esto es una cosa muy, muy simple que lo declaramos, lo presentamos, aunque muchas veces no lo entendemos. Dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Rey de Reyes, Dios de dioses, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y aquí te hago te recordaré algo que algunas veces yo hice por allá. Dime un nombre de reyes en España. ¿Un qué, perdón? Nombres de reyes en España. Del pasado. Todo lo que tú quieras. Pues sí. Yo te meto en problemas. No, dime no. nombres de reyes en España. Pues el actual es Felipe VI, el anterior Juan Carlos I, luego tenemos Carlos I, Felipe II. Ya no te dejo meter en problemas. Yo digo Enoc, yo digo Rubén, yo digo Juan Carlos Parra, yo digo en un momento Reina Vanessa, yo digo una reina, yo hablo de Rebeca. Es que nosotros pensamos que Dios es solamente rey de esos reyes, de otros reinos, de otros gobiernos, de otros señores. Él dice que está levantando un reino de reyes y sacerdotes. El problema es que nosotros no pensamos que nosotros somos reyes y nosotros no pensamos que somos sacerdotes, pero no pensamos que somos reyes. Él quiere llevarnos a una posición de autoridad. Y posición, entiéndase, no como lo que hablábamos antes de los políticos que están ocupando una posición, pero en lugar de lo que deseamos, que traigan soluciones a los problemas, se hacen parte del problema, ¿no? Por lo menos en las encuestas de España, cuando piensan en los problemas de la nación, los políticos, en lugar de estar en la barra en el bloque de soluciones y bendiciones, están en el bloque de lastre y problemática en la clase política, tristemente, ¿no? Entonces, igual los reyes y gobernantes en general de las naciones, pensamos en ello y decimos, pues mucho de lo que estamos sufriendo quizás es por ellos, por su cara bonita, simplemente estar ahí, ocupar una posición y no hacer nada, ¿no? Y podemos ser reyes por posición, hemos creído en Cristo, lo declaramos, lo cantamos, pero podemos ser esos típicos reyes o príncipes de la prensa rosa, ¿no? Como los el príncipe Carlos con sus devaneos amorosos, o
o luego el príncipe Alberto, o aquí en España los escándalos de la monarquía, y qué aportamos a la sociedad. O sea, somos reyes y reinas, pero ¿qué aportamos nosotros para solucionar los problemas de este mundo? Así es. El punto es que estamos ahí hablando de ese efecto negativo, corrosivo, porque están todos ellos, la mayoría, por no decir, por el 99.9, por decir algo, ¿no? Sería muy extraño el que se libra de eso. Este, uh, que obviamente no han entendido cuál es el asunto de ser, como por ejemplo, déjame, ahorita viene a mi mente, en el área de Suecia, los diputados no cobran, ahí no cobran. No lo Este, sabía. en Finlandia creo que tampoco, o sea, el servir es un privilegio. Entonces estoy ahí en una función de decisiones, pero no hay dinero de por medio. Entonces eso quita muchísimas problemas. Por el contrario, acá están enriqueciéndose totalmente porque, bueno, son sueldos exorbitantes con un montón de viáticos y de canonjías que, bueno, es un asalto en despoblado y la gente pues está, insisto, los políticos en forma general no son nada, ninguno de ellos es productivo, ninguno produce dinero y lamentablemente pues entran en también un esquema de ignorancia de muchas cosas y pues muchas de nuestras diferentes pues lugares donde se han hecho, donde están los recursos naturales de nuestros países, son mal administrados, son obviamente no son productivos, por lo tanto las ganancias se diluyen, se pierden, no son eficientes, por lo tanto, pues otra vez, el problema es el soldado de a pie, el problema es el ciudadano común, el que paga impuestos, el que se está partiendo cada día el alma desde el principio, expoliado sumamente fuerte por las cuestiones de pues finanzas, impuestos y bueno, es muy complicado para mantener un sector que es totalmente improductivo, ¿no? Fíjate, yo he escrito algún libro, se llama Reflexiones, es decisión, gobierno, esfuerzo, voluntad, educación, valentía y libertad. Son temas como los que están por aquí. Este fue posterior al que llegó aquí a España, ¿no? Sí. Yo he puesto aquí, solo hombres libres pueden garantizar la libertad. El problema, entendiendo lo que es verdadera libertad. Y el problema es que la gente que está muchas veces en posiciones políticas son gente que no son libres, son llenos de ataduras, llenos de complejos, llenos de problemas. Solo hombres libres pueden garantizar la libertad. Solo una persona libre puede defender la libertad de los demás, como solo un justo puede establecer un sistema justo y ser capaz de mantenerse íntegro en un mundo de injusticia. Entonces, estamos hablando de cosas interesantes. Los príncipes que han de presidir, Dios espera que nosotros seamos buenos administradores. Tú, por ejemplo, puedes ver también ahí cuando habla el Señor de los talentos y te dice, te doy 10 talentos, negocia con ellos. Negocia, y nosotros tenemos que aprender a negociar, crear un sistema, insisto, de provisión. Esto es un sistema de provisión de justicia en medio de la injusticia, que eso es lo difícil. Es levantar un reino de justicia en medio de un mundo injusto. Es levantar el reino del santo y del ungido, del puro, en medio de un mundo que es homicida. Homicida que podemos entenderlo en todos los sentidos. Es terrible las guerras, lo que produce el narcotráfico, lo que produce pues lamentablemente el aborto. Es una cuestión, nosotros tenemos una sociedad homicida.
nos guste o no lo entendamos, es una ciudad homicida, ¿no? Alguien me preguntaba acerca acerca, por ejemplo, del aborto, y me meto en este tipo de problemas, y decían precisamente esa teoría de que no hay vida, ¿no? No hay vida en esa pequeña célula, ¿no? En ese pequeño, en eso que inició, que no hay vida. Le digo, bueno, si no hay vida, pues déjalo. Si no hay vida, déjalo. A ver, para que veas, si no hay vida, ¿qué te preocupa? Tú, por ejemplo, puedes poner, te puedes poner, como había, ¿no? Una pequeña pesetita, ¿no? Un céntimo, ¿verdad? Intégratelo y lo único que te va a hacer es daño, porque no hay vida. Pero eso, déjalo y vas a ver que sí hay vida. No me digas que no hay vida. Entonces, pues son decisiones muy complicadas que hoy la sociedad tenemos. Y en medio de todo esto, el Señor está estableciendo un reino. Y quiere que nosotros lleguemos al punto de ser verdaderamente príncipes que colaboran con Él. Y no implica que estemos en una posición gubernamental, aunque alguna gente es escogida para eso. Hay que entender que, por ejemplo, en el sentido político, y ese es uno de los problemas que también hoy la iglesia ha tenido, no hay un caso exitoso. No hay un caso exitoso. Me refiero constante. Quizás puede haber, me estoy atreviendo a decir no hay, pero no lo conozco, donde los cristianos hayan hecho un buen gobierno. Porque el problema es la mentalidad. Llegan ahí y se corrompen exactamente igual. A nosotros también nos corrompe el poder económico. Nos corrompe, por ejemplo, Jesús decía, en el sentido muy particular de la levadura. Dice, no, cuídense, ustedes sean panes sin levadura. Dice, cuídense de la levadura, de dos, particularmente yo me refiero a dos. Dice, la levadura de los fariseos y la levadura de César. Y esto implica, la levadura implica la religiosidad en la que caemos. El poder religioso leuda la masa, leuda lo bueno. Ya tenemos ciertas cuestiones, ciertas características y pensamos que ya tenemos 1,000 gentes, 2,000 gentes, 3,000 gentes, 10,000 gentes, 100,000 gentes y nos sentimos que somos no pasa absolutamente nada. Es tan efectivo como el que tiene 5, como el que tiene 2 en su casa. O sea, el problema es que corrompe todo ese poder. No en vano, por ejemplo, cuando déjame ver, a ver si me meto, no abrí la Biblia, pero déjame, no la tengo aquí en la computadora, pero hay un momento donde nos hemos desviado de lo que realmente es y los males que se han cometido en forma general, y me refiero aún en el sentido, pues Dios habla al pueblo de Israel en el concepto de cómo se ha equivocado en el manejo del gobierno. Déjame ver si lo encuentro aquí rápido. Isaías, el profeta Isaías es puedo decir que un punto, una referencia de gobierno en todos los aspectos. Sí. Y está hablando de cosas muy, muy interesantes en el concepto de las cosas que nos desvían de él, de las cosas. Por ejemplo, Isaías al inicio, ahorita busco la cita que te decía, dice, esto nunca ha pasado, así lo declara. Yo pongo por testigo al cielo y pongo por testigo a la tierra, o sea, porque nadie más puede estar por testigo con él. Dice, yo crié hijos, yo formé hijos, yo eduqué hijos y los engrandecí. Pero ellos se rebelaron contra mí. Y eso es tremendo.
O sea, estos príncipes que gobernarán con rectitud es gente educada en principios, no es gente religiosa. Esta es gente que tiene la mentalidad de él. Es gente que ha entendido que ellos son reyes y que son señores, pero que sobre ellos hay un rey y hay un señor, que él es señor de señores, no solamente de los seculares, no solamente de los reyes seculares, no solamente de los presidentes seculares, sino que él es rey de reyes y también él desea que nosotros entremos en esa otra función de gobierno. Ahora, ¿cuál es el problema del gobierno? Que nosotros, el gobierno de Dios empieza con autogobierno. Él es fruto del Espíritu. En el inglés es self-government, es autogobierno, es dominio propio. Es dominio propio. Eso es el efecto de la justicia. Es el efecto de la palabra. Es el efecto del Espíritu. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, eso es carácter. Es templanza, templanza es carácter. Entonces, no se puede gobernar sin carácter. Y este es el carácter del justo. He aquí reinará un rey con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Y mira lo que dice según lo que es Biblia de las Américas, versículo 32, versículo 2 de Isaías. Dice, cada uno será como refugio. Cada uno será como refugio. Ese Reina Valera en Américas es muy interesante lo que dice en la manera como lo presenta en América. Dice, cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta. ¿Qué quiere decir? Que eso es lo que es nuestro Dios. Él es un refugio contra el viento. Él es un abrigo contra la tormenta. Es como corrientes de agua en tierra seca. Eso es nuestro Dios. Eso es lo que debo ser yo. Eso es lo que debemos ser nosotros. Dice, y príncipes gobernarán con rectitud. O sea, es un rey de reyes, rey que está gobernando, que gobierna en diferentes ámbitos, desde un padre de familia, desde una ama de casa, desde un empresario, desde un pequeño hombre que tiene ahí su huerto. Son buenos administradores. Es gente que es productiva. Los políticos no son productivos. Estoy hablando en forma general. Sí. Ellos solamente saben gastar dinero. El gobierno no es productivo. Entonces, hay un momento donde las naciones hemos cometido el error que cometió Israel. Israel, vamos, tú lo sabes perfectamente según lo que nos dice el relato. Samuel se desgarra las vestiduras, se rasga las vestiduras, se arranca los cabellos de su cabeza, se arranca las barbas y va con Dios ofendido. Y le dice Dios, Samuel, tranquilo, Samuel. Ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Ellos me desecharon a mí. Están pidiendo rey, dales el rey. Entiende, Samuel, ellos están cometiendo un error bien fuerte. No te están desechando a ti, me están desechando a mí. Ellos quieren ser exactamente igual que todas las naciones. Y como van a querer ser igual que todas las naciones, van a sufrir las consecuencias que tienen todas las naciones. ¿Qué va a suceder? Que ese rey va a pedirte los hijos, va a pedirte economía, va a tener muchos caballos, va a pedir que soporte su sistema de poder, te va a pedir que vayas a la guerra en lugar de él, en lo que él quiere conquistar. Eso es lo que están pidiendo, es que tengan. Por eso ya me metiste en problemas tremendos. Hay un momento donde tú sabes, ahí decíamos que no quería meterme en los tiempos de Gedeón, de los jueces.
Hay un momento donde está la ilustración. Y fuimos con el olivo. Fueron los árboles del campo y dijeron al olivo, hey, reina sobre nosotros. Dijo, no. ¿Cómo voy a dejar mi aceite que trae placer a Dios para ir a gobernar entre los hombres? No, entre ustedes para nada. Y así fueron a la vid. ¿Cómo voy a dejar mi fruto que alegre el corazón para ir a reinar entre ustedes? No. O sea, y luego ya van con un tercero más, pero se van al final y dice que la zarza reine. La zarza que reina. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahorita está reinando la zarza. Wow. Es solamente abrojos, espinos, gente sin fruto. Entonces, la gente está feliz y está esperando que la zarza le dé refugio, que la zarza le dé abrigo, que la zarza le dé alimento. Imposible. Y aquí en el versículo me gusta mucho cómo habla de los beneficios de un gobierno justo. Dice, cada uno será un refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta. Eso es Dios, pero también Dios quiere que sean sus príncipes, ¿no? Los que le representamos a Él. Y dice, como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran peña en tierra árida. Entonces, la zarza no podía dar sombra, pero aquí habla en cambio de un gobierno de justicia, de rectitud, que sí que puede proveer ese agua en el desierto, esa sombra en el calor. Y yo creo que debemos comprender que cuando habla del reino de Dios, además de para hacer algo que podamos disfrutar como una nación que tiene su propia vida, su propia economía, su propio gobierno en medio de los gobiernos, que también entonces extendamos ese servicio hacia las otras naciones, hacia los otros pueblos de la tierra, ¿no? Porque hay tanta necesidad de esta sombra, de esta agua. Es que vuelvo al punto. Solamente gente justa puede tener un sistema justo. El injusto va a seguir produciendo, no puede dar frutos justos. El justo tiene que dar frutos justos. La injusticia no puede venir de los sistemas actuales. Entendamos lo siguiente: la democracia, esa situación o esa exposición donde, bueno, se eligen gobernantes, es la mejor expresión para el hombre caído. Es lo mejor para el hombre caído, pero para el hombre del reino esa no es la mejor opción. Yo te mencionaba hace rato, en el caso, por ejemplo, bíblico, ningún hombre, y yo mencioné el problema de cuando la iglesia ha tomado ciertas funciones del gobierno. En el caso de la palabra de Dios, cuando ponemos el ejemplo de podemos poner el ejemplo de un Esdras, podemos poner el ejemplo de un Nehemías, no se diga el caso de un Daniel, no se diga el caso de un José, ninguno de ellos estuvo en una competencia política. Fueron llamados, elegidos, fieles. Es Dios poniendo sus piezas. Y entonces, en el caso de un José, tú date cuenta, cuando él está en esa posición de autoridad y que Faraón lo reconoce, dice, tú eres dueño sobre todo, nada más estás abajo de mí. Pero en el sentido espiritual, tú sabes, José dice, yo fui dado por padre a Faraón. En el sentido secular, yo estoy en segundo término. Pero en el sentido espiritual, en el sentido moral, yo soy autoridad sobre Faraón. Dios me dio a él como padre. Wow. Y fue llamado. El problema es que cuando tú te metes a la política, y tú sabes que yo soy bastante político. El problema es que no hemos sabido entrar en la política. Yo creo que
que definitivamente se ha corrompido, se corrompen las personas, se corrompen los partidos, porque no hemos entendido tiempos, no hemos entendido formas, no hemos entendido que nosotros vamos en representación de alguien. Nosotros cuando estamos en política no perdemos ni ganamos, porque nosotros no estamos compitiendo, nosotros somos voces. Nosotros somos voces. Yo he utilizado mucho este ejemplo, Juan Carlos, que bueno, lo repito tantas veces que hasta me lo he creído. Nosotros pensamos que Dios se mete en la política. Dios no se mete en la política. Como Dios no se mete en un partido de fútbol. Como Dios no se mete entre el clásico Barcelona, vamos, me quito Barcelona. No se mete en el clásico, en el derbi Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Y ahí están los cristianos del Real Madrid, doblando la rodilla, pidiéndole al Señor para ganar, para que no sean goleados. Y ahí están, y aquí están. En un momento los del Atlético están orando para que también ganar. Y dice Dios, yo estoy ahí en medio. Dios no hace caso de esas tonterías. Lo mismo pasa en la política. Dios no hace caso de esas tonterías, en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque si Dios hiciera caso, hiciera ganar a un partido o hiciera ganar a un equipo, la otra parte estaría recibiendo una negativa de Dios y estaría enojada con Dios. Dios no me respondió. Si yo le pedí a Dios que ganara mi partido, si yo le pedí a Dios que ganara mi equipo, dice Dios, espérame, yo no voy a poner mi nombre ni mi vida en ese tipo de cosas que son de ustedes. Yo ahí no me meto. Yo les dejé ese gobierno porque ustedes lo quieren. Yo les dejé ese tipo, porque insisto, si estamos 50 y 50 en una ciudad como Madrid, y el 50 con el Real, y el 50 con el Atlético, Dios va a quedar mal con alguien. Y si tenemos 10 partidos y gana solamente uno, Dios va a quedar mal con 9. Dios no expone su nombre. El problema es que nosotros no hemos entendido, gobierno. Tú me preguntabas, ¿qué podemos hacer? Tenemos que sentarnos gente que entiende que Dios quiere hacer algo diferente y hacer algo diferente. Y eso implica cosas, mira, por ejemplo, aquí lo que tú mencionabas, fíjate, dice, no se cegarán, en el versículo 3, no se cegarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen escucharán. El corazón de los prudentes, de los imprudentes, perdón, discernirá la verdad y la lengua de los tartamudos se apresurará a hablar claramente y ya no se llamará noble al necio. O sea, esto es un cambio de cultura. Ahora, en este sentido muy particular, cuando dice no se cegarán, en el versículo 3, no se cegarán entonces los ojos de los que ven. Mira lo que dice Isaías 11, hablando de un rey que reinará con justicia. Saldrá un tronco, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu del temor del Señor. Y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. Y no juzgará, fíjate, no juzgará según lo que vean la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, esa es la palabra, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, como consecuencia de eso, como consecuencia de que un rey reinará con justicia, morará el lobo con el cordero. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará. Aquí mi pregunta es, ¿por qué hay tanto problema para, si te das cuenta, esta es una cuestión que podemos verla como un sinónimo de caracteres, de carácter. Es que yo soy bien lobo. Bueno, pues bájate lobito, ¿verdad? Porque Dios te va a hacer morar con alguien que tiene corazón apacible. Esto es la iglesia, es el carácter transformado.
cuando un rey reina con justicia. Eso es lo que trae un reino de paz, un reino de seguridad, un reino de amor, un reino que trasciende. Y entonces, ¿a quién? Déjame ser intenso en esto. Juan Carlos, acuérdate que hay una diferencia. No es ser justificado es un regalo de Dios. Ser justo es una virtud. O sea, nosotros pensamos que Dios, si nosotros nos vamos, si mal no me acuerdo, al Salmo 32 por ahí, lo menciona, dice que los justos recibirán la tierra por heredad. Los justos recibirán, no los justificados. Porque si el justificado no es buen administrador, Dios no le va a dar que gobierne sobre naciones. Claro. Nosotros pensamos que Dios un día nos va a dar todo porque no hicimos nada. No, es que si tú no tienes las habilidades, si tú no eres un buen administrador, si tú no sabes negociar, si tú no sabes gobernar, si tú no sabes discernir, si tú no conoces principios, no puedes gobernar. Claro. O sea, nosotros estamos esperando que un día Dios traiga una nueva tierra, un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva dispensación, y que nos va a dar lo que no, pero Dios no se equivoca. Dios no nos va a dar. Es más, te va a quitar. ¿A quién le dio? Me metí yo al asunto de los talentos. A este que tenía talento y que lo multipliqué, le doy más. Al que no, aún lo que tiene se lo quito. Y le doy a aquel que sabe administrar. Y volviendo al ejemplo de la levadura, ¿no? Que hablabas de esas levaduras que afectan incluso personas que han llegado supuestamente cristianos o temerosos de Dios y que han llegado a estamentos X, a lugares de autoridad y han sido leudados. Qué triste que en lugar de ser levadura, porque también podemos hablar de la levadura en una forma positiva, ¿no? Como aquellos que son un poquito de levadura frente a una gran masa, pero que tienen una calidad, tienen una virtud, que son capaces de afectar esa masa, ¿no? Y no ser afectados. Y de carácter se trata en definitiva, ¿no? De que dejemos que ese reino penetre de tal forma en nuestro corazón, en nuestra forma de vivir, en nuestro hogar, que transforme nuestro carácter y podamos allí donde Dios nos coloque, entonces llevar esa influencia del cielo, esa levadura que afecta, que transforma. Mira, en ese aspecto es sumamente importante que ese hombre, esa mujer, que puede estar en una situación de poder político, de poder económico, de poder de influencia, hablo de artistas, hablo de actores, que están en un área que es sumamente complicada porque están en un punto donde pueden ser, donde el poder de convocación, el poder económico, es algo que te puede corromper. Entonces, ese hombre yo siempre utilizo el concepto de que estamos como a la orilla entre el reino y el mundo, ¿verdad? Porque hay una situación muy fuerte de problema por el poder que está ahí, que es el caso de Herodes, el poder económico, el poder bélico, el poder todo ello. Entonces, este hombre tiene que estar sustentado, esta mujer tiene que estar soportado por la iglesia. El problema es que esta gente se sale de la iglesia o la iglesia misma lo rechaza. Este hombre, esta mujer tiene que estar soportado así, asido por gente que esté con él para consejo, para cuidarlo, porque está en un área sumamente frágil, muy vulnerable, muy fácil de corromperse. Entonces, el problema es que esta gente se aísla de la iglesia y también porque la iglesia nunca los ha dado cobijo. Porque si no cantas y si no danzas, pues no eres cristiano. Hay gente que no sabemos cantar. Hay gente que no nacimos para danzar, pero nacimos para otro tipo de cosas. Pero la iglesia, en su mentalidad cerrada, no ha sido capaz de entender
que hay un mundo que hay que salvar en forma sistémica. El bien es sistémico. El bien es sistémico. Yo no solamente puedo estar bien en mi espíritu, tengo que estar bien en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. El bien es un sistema. Y el hombre tiene que ser salvado en forma integral. No es nada más sobrevivir y menos escaparte. Entonces se requiere un reino de justicia y se requiere que príncipes gobiernen sobre ello. Yo me quedo con eso que decías, bueno, con muchas cosas, ¿no? Pero para cerrar, porque el tiempo se nos ha ido, con eso que decías de que no es solamente tener la honra de ser llamados hijos de Dios y por lo tanto ser príncipes, ser reyes, sino vivir como tales, asumir la responsabilidad de lo que esto implica y que de verdad ese sistema, ese bien sistémico, pues que se establezca en nuestra día a día, en nuestros supermercados, si trabajamos en un supermercado, si estamos al frente de un negocio, si estamos al frente no sé, de una cátedra en la universidad o al frente simplemente liderando mi propia familia, que una congregación, un ministerio X, que podamos entrar a ese sistema de Dios, a esos principios de Dios, del reino de Dios, y que el Señor no nos diga príncipes con la boca chica, ¿no? Como sonrojándose de vergüenza. Hijos crié y cuando ya fueron mayores se me rebelaron, sino que Dios pueda decir a nosotros como de Jesús, este es mi Hijo amado, en el que estoy complacido. Conoce el corazón del Hijo. Él sabe perfectamente el corazón del Hijo, por eso no tiene ningún empacho en decir, este es mi Hijo amado. Concluyo nada más por Isaías 32:15. Dice, este reino, estos príncipes, este rey reinará con justicia y príncipes presidirán en juicio. Dice, hasta que se derrame sobre ustedes el espíritu de lo alto. Esto es sumamente importante. ¿En qué versículo estamos, Héctor? ¿En el 11? Está al final del 32, perdóname. Isaías 32. Isaías 32. Dice, y habrá una cascada. Pero es que estás todavía en Isaías 9. Perdón, muy bien, muy bien. Tienes que irte a Isaías 32. Volver al 32, perdón. Sí, no es para cerrar este punto. Ahí, por ejemplo, dice, fíjate, dice, en versículo número 15, hasta que se derrame sobre ustedes el espíritu desde lo alto. Entonces el desierto de mi corazón, el desierto de mi vida se convierte en campo fértil y aún el campo fértil se ha considerado como bosque. En el desierto morará el derecho y la justicia habitará en el campo fértil. En el campo fértil, fíjate, y la obra de la justicia. Y entendemos que hablamos de la justicia de Dios, de ser justificado, pero también viene el efecto de caminar por sendas de justicia. Esa es la palabra de Dios. Dice, y la justicia, dice, la obra de la justicia será paz. Y la labor, el servicio de la justicia te va a traer tranquilidad y confianza para siempre. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras, en recreos de reposo. Y aunque caiga granizo, cuando el bosque caerá en el bosque y la ciudad será derribada por completo, pero tu vida será diferente. Eso es el efecto de la justicia. Tremendo. Aleluya. Ese es el efecto, es lo que produce la justicia. Paz, tranquilidad, confianza, seguridad, reposo, protección. Habitará mi pueblo en albergue de paz, mansiones seguras y en recreos de reposo. Y es ahí donde tenemos que ponernos en esos recreos de reposo. Dios nos lleva para enseñarnos. Porque un día Él reinará sobre todas las naciones y nosotros reinaremos con Él. Así es, el efecto de la justicia. Muchas gracias, Héctor, por traer este tema que es consolador
aunque hemos partido de una realidad trágica que es el desgobierno, la injusticia, pero Dios luchando, ¿no? Dios que sigue trabajando, como dijo Jesús, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también con Él, y nosotros también trabajamos con el Padre y con los propósitos de su reino. Pues nos vemos y nos escuchamos la semana que viene con otro tema. No sé si tienes alguno en mente o simplemente ya hablamos No, el próximo día. vamos a platicar de algo que se llama participantes de un llamamiento celestial. Amén. Qué bueno. Y de una naturaleza divina también usa ese término, ¿no? Participante. Por supuesto. No puedes ser participante si no cambia tu naturaleza. Sugerente, pues gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene volveremos con la 8ª entrega de Conversando con mi Pastor.